Hola, hola, ¿qué tal? Pues ahora estamos en la carta número 35 de esta increíble dinámica que se llama Climate Fresk, como te lo he comentado en videos anteriores. Y pues muy bien, ahora vamos a adentrarnos en este nuevo concepto de los incendios forestales. Y pues bueno, hemos ya hablado anteriormente en muchas ocasiones de cómo el calor es recibido, es absorbido y también de cómo prácticamente el calor es energía. Entonces, de la manera en la que esta energía pues termina afectando la vida marítima, la vida aérea, la vida terrestre. Nos termina afectando en comunidad, aunque pensemos que no, todos somos pues estamos correlacionados mutuamente, somos codependientes un ecosistema del otro, entonces sí nos termina perjudicando al final de cuentas. Así que bueno, le hemos dado ya mucho hincapié a cómo esto es tan perjudicial para los océanos, ya que el derretimiento de las capas de hielo, que es propiciado paradójicamente por el propio calor que busca, que ni siquiera se busca recibir, es afecta la absorción de esta misma energía que nos emite el sol, al no contar pues con esta capa protectora porque se derrite, se deshiela. ¿Y qué hace esta capa protectora que funge como precisamente como esta coraza de protección? Es que los rayos del sol terminan reflejando con el blanco del hielo, entonces ni siquiera pues entra al océano. Pero bueno, ante el calentamiento global y las altas temperaturas del océano, el incremento en el nivel del mar, pues esto incrementa, esto sube, y es así como el derretimiento de las capas de hielo contribuye a que el mar absorba el 99% de las emisiones de dióxido de carbono, que utiliza una pequeña parte, pero aunque el mar es tan grande y es tan vasto, la verdad es que no termina de darle pues todo el uso para todo lo que absorbe. Así que finalmente toda esta energía pues queda, ¿dónde la dejamos? No dejamos de recibir energía del sol, cosa que como bien sabemos todo es un balance, no hay antagonistas como tal en esta historia, sino es que pues es un exceso por ya una manera en la que estamos dando las cosas muy muy nociva. Entonces termina siendo ya tóxico cualquier pues desbalance, ¿no? que ahorita tengamos. Pero a todo esto voy con que yo sé que no estoy metiendo aquí como tal a los bosques, pero vas a ver que todo termina, te digo, correlacionándose. ¿Por qué? Porque todo esto contribuye a que la energía se siga acumulando, a que el calor aumente a nivel global. ¿Por qué? Porque sabemos que somos más mar que tierra, y es por eso que a nivel global termina repercutiéndonos a todos por igual, conociendo lo pesado y lo abismal y tan grande que tiene este impacto en la disrupción del ciclo del agua. ¿Ves cómo al final todo se termina correlacionando? ¿Por qué? Porque el agua en esta disrupción también afecta las lluvias, que afecta todo este término de las sequías, que nos afecta finalmente a estos incendios, y todo viene por condensaciones, por volúmenes, por cargas, por frecuencias. Y aquí es cuando nos adentramos un poco más, ahora sí, con este concepto, con este contexto que tenemos, a cómo este precisamente es pues uno de los efectos de este constante ascenso climático. O sea, no dejamos de que nuestra temperatura incremente. ¿Por qué? Porque no dejamos de recibir energía del sol. Entonces es por ello que aumenta la virulencia y la frecuencia y la severidad de los incendios forestales. Entonces aquí pues igualmente vemos en otras cartas donde hablamos de lo nocivo y de lo perjudicial que es para el sector agrícola todas estas disrupciones en la temperatura, pues esto altera la duración de las estaciones, y esto significa que el propio tiempo que naturalmente se estableció y sobre el cual comenzamos a cimentar la manera en la que vivimos y en la que nos desarrollamos cambia radicalmente, y ha estado cambiando
en los últimos años, haciendo que los inviernos sean más cortos y a temperaturas mucho más extremas. Entonces, en muy corto tiempo, en muy extremas temperaturas, casi insoportables para muchísimos ecosistemas como se han visto en los últimos años, jamás antes se había abordado de tal forma. Y la contraparte es que entonces los veranos se hacen mucho más prolongados y dan igualmente picos jamás antes vistos de calores pues jamás antes alcanzados. Entonces estamos viviendo dentro del mismo año polares muy extremos de temperaturas y hay países que ni siquiera conocían lo que venía siendo pues estas propias temperaturas. Entonces nos han dado el reto como humanidad a adaptarnos a estos nuevos cambios y con ello pues viene todas las otras consecuencias climáticas, porque no es solamente adaptarse y no sé, cambiar de ropa, cambiarnos del outfit a otro suéter más acogedor o simplemente ponernos shorts. Es algo mucho más pues perjudicial que esto, ¿no? Que un cambio de conductas. Y uno de estos cambios es que en estas etapas de verano es cuando menos lluvias tenemos, es cuando existe menor presión atmosférica y esto causa que se sequen los árboles y bosques. Entonces, todo este pues decrecimiento en los índices de oxigenación, sobre todo en las zonas más áridas que tienen este suministro de humedad y de oxigenación mucho más angosto, por así decir, y este acceso es menor, son los targets perfectos, es el blanco perfecto para que ardan con mayor facilidad ante el mínimo esfuerzo. Y es así como, mientras todo esto ocurre, emiten una cantidad abismal de gases nocivos que igualmente terminan lastimando a nuestra atmósfera, sobre todo el famosísimo dióxido de carbono, que pues precisamente fomenta todas estas agresiones al fenómeno del efecto invernadero. Y para darnos una idea en cifras, en números, en el 2019 se estimó que más de 6.375 millones de toneladas de dióxido de carbono fueron emitidas hacia la atmósfera a una escala global y con más de 4.5 millones de incendios forestales en dimensiones mayores a el kilómetro cuadrado. Eso fue lo que se tuvo como de terreno en una dimensión pues así de árboles perdidos y de todos estos propios pulmones para mitigar precisamente todas estas emisiones. Entonces es una paradoja, esta cuestión paradójica es sumamente y tristemente muy irónica y eso nos da a nosotros una alerta de cómo pues redimir este impacto y de cómo recobrar y restaurar este balance. Entonces, sí, ante zonas, pues precisamente por todo esto muy heridas. Esta cifra desafortunadamente nos indica que se superaron los 400,000 incendios que se reportaron en el 2018. O sea, en este año del 2019 se reportaron 400,000 extra de lo que ya se había tenido en el 2018, que habían sido también unas cantidades de verdad alarmantes. Entonces es pues muy triste cómo se ha vuelto algo rutinario que para los bomberos y los profesionistas de esta salud, de este sector, pues se encuentren en situaciones y en escenarios de vulnerabilidad a ser flamables y todo esto dado el propio cambio climático. Entonces, una de las maneras en las que nosotros podemos apoyar es simplemente concientizar estas zonas de mayor flamabilidad y verdaderamente cuidar nuestras acciones. ¿Por qué? Porque estamos en un ambiente que el mismo aire propicia que estas zonas sean mucho más vulnerables. Entonces, si nosotros podemos hacer algo para impedir esto y alarmar a los demás y que de verdad sea algo que trabajemos en conjunto para mitigarlo y para redimirlo y para erradicarlo lo más posible,
pues es nuestra responsabilidad como ciudadanos hacer y actuar ante ello. Y pues sí, a todo esto, yo sé que son muchísimos datos, yo sé que son muchísimas cosas difíciles de dimensionar, tal vez muchísimas cosas que ya conocías o que no lo habías visto de esta manera o que ya conoces algún otro punto de vista dentro de esta misma pues perspectiva. Entonces todo esto es muy muy valioso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todo se entrelaza. Entonces es muy importante tener y mantener presente, tener aquí presente cómo todo esto se conecta, se entrelaza, es codependiente y también la manera en la que nos afecta a nosotros. Entonces te invito a concientizar más en estos temas y no te pierdas el siguiente video.